En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo calcular una serie de promedios en función de unas condiciones. En este caso vamos a utilizar la función contar sí, que lo que hace es contar ya sea texto o ya sea número. Vamos a comenzar con contar la x de esta matriz o rango de datos. Ponemos contar punto sí, empezamos a escribir la función. El rango sería este, o el intervalo en este caso. Vamos a volverlo a seleccionar. Mucho cuidado con esto, hay que tener destreza porque si no se va el ratón hacia otro lado y no nos interesa. Y el criterio sería, como he dicho muchas veces en clase, la función distingue los valores numéricos pero no los valores de texto, por lo tanto tenemos que meter la x entrecomillada y nos dice que la x tiene hay 37x dentro de esta matriz o este rango. Podemos volver a escribir la función desde el principio o podemos arrastrar. Evidentemente el valor que nos está dando no es real. ¿Por qué? Pues porque al abrir la función y ver hacia dónde se ha desplazado, hemos visto que se ha movido esa matriz. ¿Por qué? Pues porque cuando arrastramos, os recuerdo nuevamente que nos llevamos los valores hacia abajo, ¿vale? El programa va hacia abajo. ¿Qué podemos hacer en este caso? En vez de volver a escribir la función entera otra vez, pues simplemente cambiar algunos parámetros. Podemos coger, arrastrar con el ratón hacia arriba y seleccionar nuevamente el rango y sustituir la x, en este caso, por la y, ¿verdad? Que es la que nos interesa. Es importante que tengáis en cuenta que se distingue, cuando se escribe un valor de texto, se distingue las mayúsculas de las minúsculas, aunque a veces lo que son las separaciones de texto y ciertas cosas, tened mucho cuidado porque no las distinguen y entonces si no las ves dentro de lo que es el rango, no las va a contabilizar. Le damos a intro y efectivamente hay 37x y 10y. Ahora vamos a hacerle una serie vamos a sacar una serie de datos de esa pequeña tabla. Personas que se llaman Juan, podemos hacerlo de dos formas. La primera sería introduciendo el valor Juan dentro de la función, seleccionamos el rango y metemos entrecomillado la palabra Juan, que la podemos poner tanto en mayúscula como en minúscula. Vamos a probar aquí con la minúscula, a ver qué ocurre. Le damos a intro y efectivamente hay un Juan. Entonces vemos que distingue mayúscula de minúscula. Vamos a utilizar la misma función en este caso, pero vamos a cambiar una serie de parámetros. Ahora mismo nos pone 0, ¿por qué? Pues porque nuevamente, como vemos, se han desplazado los valores hacia abajo. Los vamos a colocar en su sitio y vamos a variar un poco esto. En vez de utilizar la palabra Juan entrecomillada, vamos a hacer referencia a la celda, es decir, vamos a coger el valor de la celda G25, que en este caso es Juan, podría ser María, Joan. Podemos ir cambiándolo, es mucho más cómodo también para ir buscando, utilizar un poco esta función como buscador. Le damos a intro y nos aparece que efectivamente Juan solamente hay una persona. Personas que son analistas, vamos a contar las personas que son analistas dentro de esa tabla. Bueno, pues volvemos otra vez a utilizar la función contar.sí. El intervalo en este caso sería esta parte de la tabla, esta columna concretamente. Recordad que no se debe de utilizar el encabezado o no se recomienda, aunque en realidad la palabra cargo, pues como no pertenece al criterio que vamos a buscar, pues directamente lo descartaría. Pero bueno, vamos a dejarlo sin utilizar el encabezado y vamos a meter aquí la palabra analista, que recuerdo que simplemente con poner analista no es necesario que pongamos la primera en mayúscula. Le damos a intro y efectivamente nos aparecen dos analistas. Personas que no son analistas, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Podemos arrastrar, así nos evitamos tener que volver a escribir, pero no hay solamente, si os dais cuenta y si observáis la tabla, no hay solamente una persona que no es analista. ¿Qué faltaría aquí? ¿Qué estaría fallando? Lo primero, que nuevamente se ha desplazado hacia abajo, entonces vamos a subirlo y en vez de utilizar la palabra analista, que nos devolvería el mismo valor porque estaríamos utilizando la misma función, vamos a utilizar los operadores de comparación y en este caso el valor distinto, que esto también lo explicamos en clase y os di material al respecto y le echáis un vistazo. Vamos a buscar entonces las personas distintas, el símbolo distinto a analista.
Y nos dice que hay 3 personas, efectivamente, que son diferentes del cargo de analista. Personas que tienen más de 30 años. Bueno, volvemos otra vez a utilizar la opción, la función contar sí. Nos metemos en el rango de la edad y le decimos que sean mayores de 30. En este caso, como veis, hay 4. Nos tendría que devolver el valor 4. Mayor que, siempre recordad las puntas hacia afuera. Metemos 30 porque vuelvo a repetir, aquí el valor numérico sí lo distingue, el que no distingue, salvo que lo entrecomillemos, es el valor texto. Le damos a intro y nos ha dado un error. Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí. Nos dice que, claro, el error está en que, a pesar de haber utilizado un valor numérico, estamos utilizando también un operador de comparación que se considera texto. Entonces debemos entrecomillarlo. Y ya nos dice que hay 4 personas que tienen más de 30 años. Recordad, muy importante esto, si estamos mezclando valores numéricos con valores de comparación, comillas. Si estamos utilizando valores de texto, comillas. Si estamos utilizando valores numéricos, nos lo va a reconocer. Vamos ahora a buscar dentro de la tabla los nombres de las personas cuyo nombre empieza por la letra M. Se me ha olvidado el igual, lo vamos a meter por aquí. Seleccionamos los nombres y en este caso vamos a utilizar una serie de símbolos que sustituyen cadenas de caracteres. Metemos entre comillas los nombres que empiezan por la letra M. Metemos una M y aquí vamos a utilizar el símbolo del asterisco, es decir, que a partir de la M el resto de caracteres que aparecen los va a reconocer, es decir, solamente se va a centrar en escoger dentro de ese rango los nombres que empiezan por M. En este caso tendría que coger 2, que son María y Marcos. Le damos a intro, perdón, nos está dando fallo porque tenemos que tener aquí, claro que no hemos cerrado comillas. Y nos dice que por la letra M empiezan 2. En este caso vamos a utilizar otra vez un símbolo para referirnos a una cadena de caracteres que contienen ciertas letras. Vamos a utilizar otra vez el intervalo, que sería este, y me está pidiendo las personas que se llaman Joan o Joan. ¿Cómo resolvemos esta cuestión? Bueno, empezamos con las comillas y en la parte donde hay la diferencia entre Joan y Joan, que es la U o la O, metemos un signo de interrogación. Cerramos las comillas y nos va a decir que hay 2 personas. ¿Por qué? Porque quiero que me contenga tanto los que vienen con el nombre en castellano como los que vienen con el nombre en catalán o valenciano o mallorquín. Y ya estáis viendo que utilizando tanto el asterisco para sustituir a una cadena de caracteres como la interrogación para sustituir a un carácter, en ambos casos me hace la contabilización de manera correcta.